Están Bueno, pues ahí cuatro empezamos. personas. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este tema que es el de aplicación Yelcot. El Yelcot es sumamente importante porque el Yelcot es, digamos, la vista de las piezas. De hecho, es un recubrimiento que tiene generalmente todas las piezas plásticas que se hacen por los procesos de moldeo manual o de RTM o de infusión. Y el objetivo de este Yelcot, aparte de darle el acabado cosmético, es protegerlas contra el intemperismo y reducir sobre todo también la absorción de humedad. El protegerlas contra el intemperismo, es decir, contra la radiación solar. Normalmente estos recubrimientos se aplican en espesores sumamente finos. Estamos hablando de 16 milésimas a 26 milésimas. Un valor usual es del orden de 20 milésimas, es decir, aproximadamente medio milímetro de espesor. El, el gel coat, que en realidad pues, su función es proteger a la pieza del medio ambiente y darle el aspecto cosmético, es un material sumamente complejo debido a que está formado por eh, no solamente una resina, sino que trae una serie de aditivos adicionales como son los agentes tixotrópicos, que es lo que le aumenta la viscosidad y la tixotropía para evitar que el material se escurra. Trae generalmente un poco de carga, las cargas pueden ser talcos, carbonatos de calcio, alúmina. El porcentaje es relativamente pequeño, estamos hablando de un 20%. Trae absorbedores de luz ultravioleta, precisamente para proteger al laminado contra la radiación solar. Obviamente, las resinas que lo forman pueden ser de tipo poliéster, vinilester, epóxicas, las cuales vienen generalmente dispersas en estireno o en vinilester, y finalmente se requiere de un sistema de catalización. Normalmente los gelcoats ya traen un iniciador, y lo único que nosotros agregamos es lo que es en sí, lo que llamamos mal llamado el catalizador, que es el peróxido de metiletilcetona. A ver, ahí está. Eh, bueno, como todos los materiales y en particular aquí el gelcoat es uno de los materiales que hay que tenerle más cuidado para evitar los problemas que son muy usuales cuando se aplica el gelcoat y que desafortunadamente lo que causan es una muy mala imagen. Muchos de los problemas que se presentan generalmente son arrugas, cáscaras de naranja, porosidad, es un fenómeno muy frecuente el de porosidad, burbujas, se, muchas veces se marca la fibra, es lo que llamamos el telegrafiado, o que tengan estrelladuras o patas de araña. Entonces, estos problemas se pueden minimizar o llevarlos prácticamente a cero si tenemos cuidado en el manejo y en la aplicación del gelcoat en este proceso. Entonces, para evitar estos errores, pues lo que tenemos que tener cuidado es en la mano de obra, es decir, tenemos que tener mano de obra que esté consciente de los problemas que se generan y tener la capacitación para la aplicación del gelcoat. Lo vamos a ver más adelante. Que nuestros materiales estén dentro de ciertos valores en cuanto a viscosidades, en cuanto a que no se le agregue ningún otro material adicional. Muchas gentes a veces agregan un poco de acetona o de tiner. Según esto es para adelgazar y una mejor aplicación del gelcoat, pero esto nos genera muchas veces problemas cosméticos. Los métodos de aplicación son sumamente importantes. Hay que tener mucho cuidado, no solamente en cómo se aplica, sino también la cantidad y el espesor de la película que se aplica. Si se, Vamos a ver que cuando se aplican espesores muy gruesos, las probabilidades de problemas de fallas por
estrelladuras son más frecuentes, que nuestros equipos estén realmente calibrados, sobre todo si aplicamos el gel coat, ya sea con pistolas. Hay que cuidar mucho que el aire que estamos metiendo en el sistema sea un aire limpio, que no traiga agua, o sea, es un aire seco. Eh, También hay que cuidar el medio ambiente, es decir, las propiedades de flujo del gel coat dependen fuertemente de la temperatura, es decir, mientras más baja sea la temperatura, la viscosidad del gel coat se incrementa y esto implica, si se va a aplicar con pistola, que se requiere una mayor presión y al aumentar la presión generalmente se aumentan los problemas, sobre todo de burbujas o aire dentro del gel coat. Y finalmente, bueno, pues hay que tener siempre sistemas de medición y esto de aquí es muy importante. Uno de ellos es controlar el espesor del gel coat. Entonces, estos son los factores que los estamos hablando, los materiales que hay que tener cuidado con ellos, tener la mano de obra capacitada, los métodos de aplicación, la maquinaria debe ser una maquinaria calibrada, el control del medio ambiente es recomendable tratar de trabajar siempre dentro de un rango de temperatura entre unos 18 y 22 grados centígrados, son temperaturas que pueden ser muy útiles, aunque en los días de estas fechas, pues las temperaturas en muchas de las fábricas llega arriba de los 30 grados centígrados. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente los métodos de medición de espesores del gel coat. De hecho, aquí en este video se muestra la aplicación del gel coat, es un gel en el que vemos cómo se aplica el gel coat. Si lo ven, la aplicación del gel coat la procuran hacer de manera perpendicular sobre la superficie para evitar tener problemas de variación de espesores o tener acumulación de material en algunos puntos. En este caso, viendo que la pieza es una pieza sumamente angosta, eh, empezó la aplicación por los extremos, es decir, por las orillas de la pieza, como lo estamos viendo ahorita. Empieza por aplicar en las orillas para controlar, eh, tener un mayor control y evitar tirar material fuera del molde lo más posible. Una vez que se han cubierto los laterales, empieza la aplicación prácticamente de lo que es el centro de la pieza y con esto pues se tiene ya el producto aplicado sobre la pieza. Otro método de aplicación es en el cual se puede utilizar es con otro tipo de pistolas. Desafortunadamente aquí me falló la de esta. Pero antes de empezar la aplicación del gel coat, es muy importante controlar las características del gel coat que recibimos en el taller. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Pues sobre todo, cuál es el tiempo de gelado y tiempo de curado, su temperatura de exotermia. Normalmente recomendamos tener temperaturas no muy elevadas de exotermia para evitar problemas de contracción y problemas de fracturación. Requerimos tener que el gel coat tenga una cierta dureza, una dureza mínima. Normalmente esta dureza anda del orden mínimo de 35 barcol, 35-40 barcol. Una viscosidad, es muy importante controlar la viscosidad de nuestro gel coat. Generalmente las viscosidades son viscosidades relativamente elevadas porque trae una buena cantidad de agente tixotrópico y además trae una cierta cantidad de cargas. Hay viscosidades que andan del orden de los 5000 centipoases y tener un índice tixotrópico que me asegure que no haya escurrimientos. Estos índices tixotrópicos generalmente deben tener valores arriba de 3
Normalmente es más recomendable que estén entre 4 y 5. La preparación del gel, antes de aplicarlo, dado que es una mezcla que trae cargas, que trae una serie de aditivos, este, todo esto de aditivos, es muy importante que el material sea homogéneo, por lo cual la mayoría de los fabricantes de gel coat recomiendan que mezclar, o sea, durante 10 minutos cada día o cada 24 horas, el gel coat que vamos a utilizar durante ese día. Esta mezcla es una mezcla, es decir, es una mezcla, no es una agitación vigorosa, sino más es lograr que se mezcle todo, porque un exceso de mezclado puede modificar la viscosidad del gel coat o puede introducir aire en el gel coat, y es uno de los problemas mayores que generalmente tenemos cuando aplicamos gel coat, que se queda el aire atrapado y esto nos produce burbujas o porosidad. El gel coat, una vez que se aplica, el, el tiempo en que tarda en gelar y curar, pues depende básicamente de factores, no solamente del gel coat en sí, sino de factores externos como es la temperatura ambiente y la temperatura del molde. Lo que buscamos es que también evitar tener moldes fríos, o sea, que tengamos moldes que estén a una temperatura recomendable cercana a los 20 grados centígrados, y, y el otro factor que modifica estos tiempos y curados del gel coat es la concentración del catalizador. Aquí siempre recomendamos que revisen las especificaciones del proveedor. Eh, Amanda, hay una pregunta. sí, claro. Dice, ¿qué temperatura se recomienda? Normalmente la temperatura mínima recomendable es de 16 grados. Eh, no, yo lo que recomiendo pues, es que se trabaje entre 18 y 24 grados centígrados. Son temperaturas en las que uno más o menos... La viscosidad del gel coat es bastante buena, o sea, es bastante... Es, no es muy alta, o sea, estamos hablando de viscosidades de 3000 centipoases. Pero pregunta, temperatura de exotermia. La temperatura de exotermia. Bueno, la temperatura de exotermia generalmente debe andar, es recomendable que no rebase los 180 grados centígrados. Muy bien. ¿Y qué norma se puede utilizar para la dureza del gel coat? Hay una norma de ACTM, no recuerdo ahorita el número de la norma. Esta norma es una norma que permite, bueno, que indica que la determinación del gel coat se hace mediante un durómetro Barcol, en el cual se tienen que hacer al menos en un área de 30 por 30 centímetros, se tienen que hacer entre 20 y 30 determinaciones y sacar un promedio. Entonces, esa es la norma, no recuerdo ahorita el número, pero con gusto se las puedo proporcionar más tarde. ¿Sí? Gracias, Amanda. Ok. Bien, entonces, una vez que aplicamos el gel coat, lo que les comentaba es que se tiene que controlar los espesores del gel coat. Cuando se aplican espesores muy delgados, o sea, estamos hablando que si queremos, estamos hablando del orden de 20 milésimas, si aplicamos espesores menores a 14, 15 milésimas de pulgada, el problema es que se hace una película tan delgada que mientras menos material tengamos en cuanto al espesor, el tiempo de curado es mucho más largo. Y por lo general, pues entonces ese material no cura perfectamente, y además es tan delgadito que vamos a tener problemas de transparencia. Por el otro lado, si el espesor es demasiado grueso, es decir, rebasa los 20, 25, 30 milésimas, el problema es que aunque reducimos totalmente la transparencia, el problema que vamos a tener es que este material, como es un material que es resina con carga,
es muy susceptible a los impactos y entonces va a permitir o va a favorecer eh, que sucedan fracturas por cuestiones de impacto sobre la superficie del gel coat. Entonces, los problemas que generalmente nos encontramos en los gel coats, los más usuales, entre otros más, es la porosidad, el brillo, la opacidad. La porosidad es un problema de proceso, lo vamos a ver más adelante. El brillo o la opacidad, este es un problema generalmente debido al molde. Mientras más brilloso sea el molde, más brillante será nuestro gel coat. Si el molde es opaco, pues el gel coat es opaco. Problemas de fracturas, estas fracturas se favorecen cuando los espesores son muy gruesos y obviamente también cuando no se tiene el cuidado en el manejo de los productos. El escurrimiento es otro factor que se debe básicamente a la falta de tixotropía del gel coat. Las ondulaciones o cáscaras de naranja también se deben a problemas de aplicación cuando se aplica de manera irregular. Hay zonas en donde quedan zonas más gruesas, zonas más delgadas. Las zonas más gruesas curan más rápidamente que las delgadas y las más gruesas, al curar más rápidamente, jalan el material a su alrededor y entonces lo que provocan es una ondulación y eso va generando la cáscara naranja. La uniformidad de color, este es un problema que puede deberse a la calidad del pigmento que trae el, eh, el gel coat. Amando, Sí, tenemos dos preguntas. sí. Una de ellas dice, ¿qué puede causar una temperatura de exotermia mayor de 180 grados? ¿Qué puede causarlo? Bueno, número uno, las temperaturas elevadas en temperatura ambiente elevada, temperatura elevada del molde y una alta concentración de catalizador. Generalmente, mientras mayor sea la temperatura ambiental, la temperatura del molde y la temperatura ambiental, lo que hacemos es reducir la cantidad del catalizador. Aunque yo recomiendo que no se reduzca a menos del 1% la cantidad de catalizador, debido a que si no lo que va a provocar es que no hay una uniformidad no es posible lograr una gran uniformidad del catalizador en el gel coat y esto lo que va a provocar es una catalización o un curado, más bien, un curado muy irregular, o sea, viéndolo desde el punto de vista por zonas, hay zonas que curarán más rápido que otras y nos va a provocar todo este problema de cosmético, como puede ser las cáscaras de naranja, entre otros problemitas que vamos a ver más adelante. Eh, en aquí lo importante es que hay que conocer bien nuestros materiales, por eso es que se requieren hacer pruebas de laboratorio previamente antes de entrar, de que se meta el material a la línea, porque la temperatura de exotermia también se ve afectada por la temperatura externa. Normalmente las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio se hacen a condiciones específicas de 25 grados centígrados. Y entonces, si nuestro medio ambiente está arriba de los 30 grados centígrados, pues lo que necesitamos es hacer pruebas al laboratorio de 30 y tantos grados centígrados para ver cuál sería el comportamiento del gel coat en el proceso. Amando, ¿y qué pasa cuando la temperatura es mayor a 180? Lo que puede suceder es que cuando son temperaturas muy altas, el material, esto puede implicar que el material tiene una reacción muy violenta y implica una alta contracción y puede producir fracturas ya en el material mismo o Muy inclusive bien. puede llegar a producir una delaminación. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿la opacidad se puede obtener con el uso de matizantes o es cuestión del molde? Bueno, generalmente es problema del molde. En el caso de matizantes, habría que ver qué tipo de matizante se pensaría utilizar, ¿no? Porque ese matizante debería venir dentro de la formulación del gel coat.
Ok, muchas gracias. Ok, creo que, bueno, estamos hablando de la uniformidad del color. En el problema de la uniformidad del color, pues esto depende de la calidad muchas veces del pigmento que se utiliza y también esta uniformidad del color puede cambiar, o sea, no es uniforme. Cuando también se genera una alta temperatura, generalmente se puede degradar el color. Eh, yo he tenido algunas experiencias, no en el proceso de moldeo manual, pero sí, por ejemplo, en procesos de BMC, en procesos de alta temperatura, en el cual la utilización de pigmentos orgánicos, eh, en las formulaciones de BMC no son recomendables porque como se trabaja alrededor de 160, 140 grados centígrados, 160, el pigmento se degrada y cambia del rojo que teóricamente íbamos a lograr. Se dan colores como de color naranja, etcétera, ¿no? Y la coloración no es uniforme. También este cambio de coloración puede deberse a la ausencia de absorbedores de luz ultravioleta, pero este es un fenómeno que se da, digamos, a largo plazo. Y el otro problema que hablábamos era de la delaminación, que es un problema en el que nuestro gel coat puede ser muy reactivo, que encoge rápidamente y se despega del molde. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Normalmente es nunca agregar ningún otro tipo de solventes a la acetona o al thinner o thinner al gel coat, ya que esto puede modificar sustancialmente las propiedades reológicas y además de que modifica también la cinética de curado um, del gel coat. Lo más recomendable es si se tienen problemas con el gel coat es comunicarse con su proveedor y ver de qué maneras o explicarles qué problemas se tienen y de qué maneras se pueden resolver. Eh, o sea, bueno, no se vale agregar todo esto, ¿no? En particular, cuando agregamos estireno, y esto no solamente en el gel coat, sino también en la resina, aprovecho para comentarles, el problema de meterle más estireno es que el estireno, al polimerizar, forma un polímero que es el poliestireno, que tiene muy baja resistencia al intemperismo y tiende muy rápidamente, por efecto de la luz solar, a amarillarse y con el tiempo a fracturarse. Entonces, ese es uno de los problemas que se tienen por agregar algunos otros solventes que no deben ser. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de gel coat en una planta. Se está aplicando gel coat en una pieza bastante grande, este es un techo. ¿Y qué factores tenemos que controlar durante ese proceso? Bueno, normalmente el 95% de los problemas es de porosidad y generalmente pues se crean en la misma planta, no es muchas veces problema del gel coat per se, ¿no? ¿Cómo evitarlos? Bueno, número uno, pues tenemos que seleccionar el equipo adecuado. Esto significa las boquillas deben ser adecuadas al tamaño de la pieza y también deben ser adecuadas a a la viscosidad que tengamos en nuestro gel coat. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, pues nosotros tenemos que controlar la viscosidad del gel coat. La viscosidad del gel coat cambia sustancialmente con la temperatura, cambia de manera fuerte. Y en algún momento dado, muchas veces en la mañana cuando empiezan las operaciones, el clima es muy frío y entonces los materiales, las resinas, los gel coats tienen viscosidades altas y es muy difícil o se requiere una mayor presión para aplicarlos usando una pistola. Y esto, si aumentamos más la presión, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a meter mucho más aire dentro del gel coat y la porosidad es un resultado de la cantidad de aire que metemos en el gel coat. Entonces, una manera, si tenemos una viscosidad muy alta, lo que podemos hacer para no meter tanta presión es
meter una boquilla de mayor diámetro y con esto se reduce la presión en nuestra bomba. Entonces, estos factores a controlar, como les decía, es la temperatura, es un factor crítico porque la viscosidad y el patrón con que aplique, el patrón de aspersión depende de la temperatura y también la temperatura tiene un efecto importante en la velocidad de curado y obviamente en la apariencia del gel coat. Ok, el otro factor que tenemos que controlar es, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, ok. Otro factor a controlar es la velocidad de flujo, que es lo que les comentaba hace un momento. Esta velocidad de flujo depende de la viscosidad del gel coat y de la presión de la bomba. Y entonces, para regular la presión de la bomba, lo que podemos modificar, si no podemos modificar la viscosidad del gel coat, pues cambiamos la boquilla, la podemos poner una boquilla de mayor diámetro y con esto no meter tanta presión. O bien, si tenemos la oportunidad de que el gel coat pueda ser mantenido a una temperatura mayor o elevar su temperatura, lo cual no es tan fácil porque son materiales que no tienen buena conductividad térmica y tardamos mucho en uniformizar la temperatura. Por ejemplo, en un tambo, en una cubeta, no es tan rápido la uniformización. Entonces, sí es muy importante siempre tener un registro de cuál es la temperatura de mi gel coat y cuál es la presión de la bomba que estamos usando, porque esto nos permite, si no tenemos la oportunidad o no tenemos el equipo para medir la viscosidad del gel coat, podemos ir haciendo una cierta correlación entre temperatura y presión de la bomba siempre y cuando estemos usando el mismo gel coat. Bien. Amando, ¿cuál es la presión que se recomienda? Bueno, normalmente las presiones que se recomiendan es tratar de trabajar a la menor presión posible. Y esto depende, por un lado, de las viscosidades de los gel coats. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero normalmente no trabajamos para los equipos comunes a no más de 60 PSI. Esa es nuestra recomendación. Hay equipos que son de alto volumen y de baja presión y esos trabajan a mucho menor presión. Pero ahorita vamos a ver esto. No existe un valor, digamos, que sea aplicable a todos los gel coats. No existe, porque cada gel coat, si uno mide un gel coat y mide otro gel coat, las viscosidades cambian sustancialmente. Yo estoy haciendo ensayos ahorita midiendo única y exclusivamente resinas y hay cambios en las puras resinas en las viscosidades. Entonces, los cambios en las viscosidades me varían entre un 10-20%. En un gel coat, los porcentajes de cambios de viscosidades también en los gel coats comerciales pues andan alrededor de un 20% entre uno y otro, ¿no? Entre el mayor y el menor pueden dar entre de un 20%, y esto implica que la presión no sea la misma para un gel coat de 5.000 centipases que para un gel coat de 4.000 centipases. No podemos generalizar. Lo que les voy a explicar cómo se busca para lograr la menor presión posible. Y esa es a la presión a la que uno tiene que trabajar. Creo lo vemos un poquito más adelante. Bien, otros factores que tenemos y ese factor que ustedes están haciendo la pregunta está en referencia a controlar las condiciones de espreado. Es decir, cuando yo uso una pistola, pues tengo al menos dos presiones básicas, o tres si quieren, si metemos el catalizador, pero tengo dos presiones básicas, que es la presión de inyección del gel coat o de la resina y una presión de un aire de asistencia. Esto lo tengo que controlar para lograr tener un patrón de espreado adecuado.
tenemos que verificar que nuestro aire que estamos usando en el caso de las pistolas sea un aire limpio. Tenemos que controlar el contenido y la homogenización del catalizador. Lo vamos a ver un poquito más adelante con unos dibujos muy sencillos. Hay que evitar la contaminación del Yelcot y catalizadores, por eso siempre se les recomienda que una vez que todos los recipientes estén cerrados, ¿no? Obviamente si se están usando, pues hay que tenerlos abiertos al mínimo, a lo mínimo posible para evitar la contaminación. Hay que utilizar siempre, esto es muy importante, utilizar los catalizadores comerciales, no comprar los catalizadores baratos, porque muchas veces catalizadores baratos generalmente son igual que la leche, ¿no? Que están bautizados, ¿no? En este caso los bautizan muchas veces con agua oxigenada, que también es la prima menor del peróxido de metiletilcetona, pero no tiene la misma eficiencia. Entonces eso nos produce muchos defectos en el curado y obviamente en el Yelcot estos problemas de curado se van a ver en la calidad cosmética del mismo. Entonces vamos a ver hablando del Yelcot, uno de los primeros factores es la relación Yelcot-catalizador. Normalmente, al igual que la resina, la cantidad de catalizador pues, va a depender de la temperatura que tengamos en el medio ambiente. Y ahí está, ¿qué será? Y lo que es importante es que la distribución del catalizador sea uniforme. Es decir, que imagínense que donde dice donde dice el área dice incorrecta, si marcáramos un rectángulo, estaremos viendo que quizá en el centro nos cae un 3% de catalizador, a un lado de esto el 1,5% y en las orillas el 0,5% de catalizador. Entonces tenemos una distribución poco homogénea de nuestro catalizador en la colocación del Yelcot, y esto nos va a producir una serie de problemas importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lograr que precisamente la distribución sea sumamente uniforme. Esto se puede muchas veces ver o nos podemos ayudar de la vista cuando utilizamos catalizadores pigmentados como es el MEC. Hay una versión del catalizador del MEC que es de color rojo y se alcanza a ver precisamente ese color rojo en el pigmento, en el Yelcot, y cuando cae se ve la superficie con ese color rojito, o sea, color rojo claro en la superficie, y si se ve que hay zonas que no se ve ese color, significa que no está uniformemente distribuido el catalizador. Este catalizador rojo tiene la característica que una vez que empieza a curar la resina o el Yelcot, el color se pierde, o sea, no va a quedar el color en nuestra pieza. Entonces, aquí eso es lo que vamos a hablar. Lo que buscamos es trabajar a la menor porción posible para lograr el máximo desempeño. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que lograr tener un espesor más o menos constante, lo cual tenemos que estar midiendo de manera frecuente en la pieza, en diferentes zonas de nuestra pieza, y asegurarnos que esto nos dé un valor que esté entre las 18 y 22 milésimas de pulgada. Son valores muy usuales y que son bastante buenos para las aplicaciones del Yelcot. En el método de aplicación que tenemos dos métodos de aplicación, que uno es por aspersión y otro es por brocha. Las ventajas que tienen el de aspersión es que tenemos un mejor control del espesor, generalmente se consume menos material, y la desventaja pues es que
Si se trabaja, pues como se trabaja con una pistola, pues genera una alta emisión de estireno. El manual, las ventajas que tiene, pues es que no requerimos equipo, obviamente no hay una alta emisión de estireno, y las desventajas es que los espesores son irregulares y generalmente consumimos más material que el que se utiliza con el equipo de aspersión. Entonces, el método más usual es generalmente el equipo de aspersión, porque tiene, desde el punto de vista económico, tiene mayor ventaja, no solamente en cuanto a consumo de material, sino en cuanto a que nos genera menos defectos cosméticos en nuestra pieza. Y esto, ¿qué ventajas tiene? Pues al tener menos defectos cosméticos, hay menos retrabajo y esto tiene una implicación también económica. Entonces, la pistola, normalmente, perdón, la pistola con la que vamos a trabajar pues, está alimentada por aire. Este aire viene de un compresor. El compresor debe mandar un aire seco, limpio, etcétera, y debemos mantener más o menos una presión del orden de 60 psi en nuestro aire de alimentación. Perdón. ¿Qué pasa si aumentamos más la presión? Al aumentar más la presión, lo que hacemos es aumentar la velocidad del yelcot, o sea, la velocidad del yelcot que está cayendo en la pieza. Al tener una mayor velocidad, lo que sucede es que algunas partículas del yelcot, cuando llegan a la pieza, pues llegan con tal velocidad que chocan y rebotan, o sea, no quedan en la pieza, sino que salen. Entonces aquí la idea es precisamente tratar de trabajar a la menor presión posible para tratar de lograr que el yelcot, hagan de cuenta que nomás llegara sobre la pieza, que llegara justamente a la pieza y se deposite y que no rebote, que no haga mayor nube, ¿no? Entonces, esa es la razón y esa presión a la que trabajemos pues, va a depender de las condiciones de temperatura que tengamos y de la viscosidad de la resina que tengamos, de la viscosidad del yelcot o de la resina que tengamos. Armando, tenemos una pregunta. Sí, claro. Dice, ¿a qué distancia del molde es recomendable aplicar el gelcoat? Normalmente trabajamos a una distancia de 60 centímetros. 60, 30, entre 30 y 60 centímetros. Esto depende del tamaño de la pieza, del tamaño de la boquilla que tengamos, pero normalmente trabajamos a esas distancias, entre unos, yo diría 40, 60 centímetros son las distancias usuales. Hay gente que sí llega a trabajar a distancias mayores, pero pues, por problemas de alcanzar las piezas, ¿no? Pero lo más... Ahorita es que cada condición de a qué distancia de trabajo depende de las condiciones de presión que traiga también. Y estas condiciones de presión dependen obviamente de la viscosidad de la resina del gelcoat y la temperatura. Pero también depende de qué tipo de tamaño de boquilla estemos utilizando. Entonces tenemos que balancear todas esas variables para tener lo mejor que se pueda. Ahora, aquí es cómo vamos a ajustar una pistola para un caso en particular, ¿no? ¿Qué hacemos para trabajar a la menor presión posible? Bueno, número uno, pues ya tengo una resina o un gelcoat X que tiene una viscosidad porque está a cierta temperatura. En base de eso tengo una boquilla. Ya tengo ahí una boquilla y lo que tengo que verificar es, ok, mi resina o mi gelcoat debe estar siempre dentro de un rango de temperatura para no estar cambiando todos los días mis condiciones de proceso. Tenemos que verificar que sea siempre la misma boquilla, el mismo diámetro, que esté en buenas condiciones y hay que verificar que el aire, así esto hay que checarlo siempre antes de arrancar, que el aire que estemos mandando sea un aire limpio, que esté seco, o sea, tenemos que verificar las trampas de agua y que obviamente este punto último, que no existan fugas en nuestro equipo, así que no haya
fugas de aire, porque trabaja aire a alta presión. Estamos hablando al menos de 60 psi, o sea, es una presión muy alta. Y imagínense, si tenemos fugas, pues lo mejor es arreglarlo, generalmente son en las uniones, porque en un momento dado lo que puede ser es que se zafe completamente la manguera y entonces da un chicotazo y ese chicotazo no va a ser que nos pegue y bueno, tengamos algún accidente, ¿no? Aquí lo que hacemos para iniciar es obviamente, es bajar la presión de la bomba a 10 psi. Ajustamos la presión de atomización, que es la presión de aire de asistencia, al orden de 40 psi. Y mantenemos la pistola y como pueden ver estamos hablando de 12 a 18 pulgadas. Estamos hablando de unos 30 a un poquito más de 40 centímetros, 50 centímetros. La ponemos en forma vertical sobre el piso. Obviamente en el piso ponemos un cartoncito. Ahí está la fotografía y presionamos el gatillo. Entonces, lo que va a mostrarse para esa presión, pues, va a quedar una mancha, una marca ovalada que corresponde a los 10 psi. Aumentamos la presión gradualmente de 5 en 5 psi y vamos viendo que al ir aumentando, el patrón de aspersión va incrementando su área. Entonces, en un momento dado, lo que vamos a ver, si lo vemos en esta diapositiva, aquí a 20 psi, 25 psi todavía no se desarrolla, a 30 psi tampoco, y empezamos a ver que a 45 psi empieza a desarrollarse, para este caso, el patrón o el abanico de estriado. A 50 psi ya se nota mucho mejor ese patrón de estriado, de tal forma que ajustando ya el aire de asistencia podemos tener un patrón bastante bien definido y diríamos que esta sería mi presión de trabajo, porque si me voy a 55 se alarga mucho y entonces esto ya es como que un patrón que está está sobredesarrollado. No me conviene más trabajar a esta presión porque tengo un mayor control, menor desperdicio de material, menor generación de estireno en la atmósfera, o sea, condiciones más limpias y menos desperdicio de material al medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es la manera en que uno debe calibrar el equipo para cada material que tenga y bajo las condiciones ambientales que tenga. ¿Alguna pregunta aquí en este punto, que esa es la parte medular? Buenas ¿Queda tardes. claro? No, bueno, yo tengo una duda. Sí, Uriel, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo esto que nos habló es para pistolas que vienen ya en un equipo de aspersión. Sí. Hay otras pistolas que son como las de copa de papel o que son como Las de de copa de gravedad. papel. ¿Qué tan recomendable es usar una u otra? Bueno, pues la de copa de papel o las de copa, o que son por gravedad, Uh-huh. se utilizan también mucho, sobre todo para producciones pequeñas. Eh, ahí de las copas, pues no tenemos un control más que de la presión, no tenemos aire de asistencia, solamente aventamos y dependemos de la boquilla y de la presión que estemos trabajando. Entonces, ahí también lo que necesitamos hacer es hacer como una especie de calibración. No podemos hacer una calibración tan fina o sea, podemos a lo mejor tener este tipo de, ¿cómo se llama? De patrón, o sea, un patrón más o menos regular. Y la desventaja que tendríamos en esas copas, por eso les digo que no o sea, todos los procesos tienen ventajas y desventajas. El de las copas es para volumen, para hacer una pieza, dos piezas, o sea, cantidades muy pequeñas, porque cada vez que acabamos de utilizarlo, o sea, lo que hacemos es cargar normalmente la copa tiene una capacidad, las más usuales son de 1 litro, ¿no? 1 kilogramo aproximadamente. Entonces no podemos poner más de 1 kilogramo.
Entonces, si la pieza va a requerir menos de 1 kilogramo de Gel Coat, pues perfecto, ¿no? Lo cargamos, le echamos la cantidad y una vez que acabamos hay que desmontar y limpiar y limpiar todo, ¿no? En los equipos estos de aplicación de aspersión, generalmente lo único que se tiene que hacer es, generalmente ya viene con un sistema de limpieza integrado que uno abre una llavecita y entra una línea de Gel Coat, se limpia y nomás se limpia también la punta con tantita acetone y listo, ¿no? Entonces, no hay, y en el otro caso, pues hay que preparar la copa, hay que poner la copa, echarle el Gel Coat, ponerle el catalizador, mezclar, colocar y empezar a aplicar, ¿no? Entonces, no puede, o sea, desde el punto de vista hay que tratar de trabajar obviamente también a la menor presión que sea posible, ¿no? Para evitar que el material rebote en la superficie y caiga fuera de la superficie. Ok, No sé si queda, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Este es el punto fundamental en tanto en aspersión para, para resinas como para Gel Coat. Cuando se controla esto, prácticamente tienen controlado mucho del proceso. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Ok, ya tenemos la pistola calibrada, ya sabemos cómo debe ser y ahora cómo vamos a aplicarla, ¿no? Entonces, la idea es que tratar siempre de aplicar en dirección perpendicular a la superficie que queremos aplicar el Gel Coat o cualquiera, hasta la pintura común y corriente o, o la resina. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos a bajos ángulos, o sea, como se ve aquí en esta figura, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en esta zona, en la zona de aquí abajito de la pieza, se concentra más material y en esta zona se concentra menos material. Vamos a tener primero un problema de mayor material en una zona que en la otra y esto nos va a provocar que el curado sea muy irregular. Esta zona va a curar más lentamente que esta y esto nos va a provocar entonces arrugas, etcétera, ¿no? Y también lo que nos puede provocar es atrapamiento de aire, lo que va a provocar también esa porosidad. Entonces la técnica es tratar de, o sea, es aplicar lo más posible a una dirección de 90 grados sobre la superficie, ¿no? Bien, aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, aparte de esto, es decir, no se, una vez que apretamos el gatillo, hay que mantenerlo aplicado hasta acabar la aplicación y ya soltamos el gatillo. No, no se vale estar gatillando porque cada gatillazo lo que hace es aventar chorros, o sea, no es muy, al inicio del disparo, generalmente, si ustedes lo han observado, todos inclusive los que pintan los coches, el primer disparo lo hacen fuera del coche, ¿no? Igual aquí, el primer disparo lo hacemos fuera de la, de la pieza. ¿Para qué? Para evitar que aventemos más material o que no salga material, ¿no? Hay que asegurarnos de que está saliendo bien el material. Uno de los problemas más fuertes que tenemos en la aplicación del Gel Coat es la porosidad. Y esta porosidad es por el aire que queda atrapado y que no tiene chance de salir. Y esto generalmente, la manera que yo he encontrado así en la práctica más eficiente es aplicar el Gel Coat, o sea, el espesor total del Gel Coat en 3 pasadas. Es decir, aplico primero una pasada de 6 milésimas de pulgada y lo dejo reposar un par de minutos, esa capa con ese espesor. Si es una pieza grande, pues obviamente cuando estoy aplicando en un extremo y llego al otro extremo, a lo mejor ya me tardé más de 3 minutos y entonces ya puedo seguir aplicando en donde empecé a aplicar. La idea es que imagínense, aquí tenemos el molde y ahí tenemos las 3 capitas. Imagínense que el aire que queda atrapado aquí, que es el que se va a ver en la porosidad, es el que queda entre el molde y la primera capa. Si estuviera en esta zona,
o sea, en el lado derecho de la fotografía, pues tiene que correr toda esta distancia y obviamente tiene que vencer todo este peso, ¿no? Todas las probabilidades de que salga se reducen sustancialmente. Si está en este extremo, en el extremo izquierdo, y no, la distancia que tiene que recorrer es mucho más pequeña para salir y el peso que tiene que vencer pues, es obviamente la tercera parte del peso que tiene que vencer acá. Entonces, si le aplicamos el gel coat en una capa de 6 milésimas, dejamos reposar y luego volvemos a aplicar otra segunda capa y finalmente la tercera capa, entonces la reducción de porosidad es realmente sustancial, se puede reducir hasta un 90% la porosidad. Entonces, haciendo un recuento de todo esto, de la técnica para aplicar los gel coats, pues lo que tenemos es que primero hay que verificar que el material esté en buenas condiciones, hay que verificar la temperatura del gel coat, la del catalizador, la temperatura del molde antes de aplicar. Hay que mezclar el gel coat de acuerdo a las recomendaciones que da el proveedor. Verificar que nuestros equipos estén en buenas condiciones, es decir, hay que drenar las líneas de aire, o sea, pues, ver que no haya agua en las líneas, verificar que el aire que esté entrando esté limpio, por eso hay que estar checando los filtros. Hay que verificar el tipo de boquilla que se está usando, el tamaño, el ángulo, su estado físico. Hay que arrancar el equipo y checar que no tengamos fugas de aire, establecer la relación que se va a trabajar del gel coat con el iniciador, o sea, con el catalizador, que esto depende de la temperatura, depende de la reactividad del gel coat, etcétera. ¿No? O sea, ya depende en particular de cada condición. Hay que verificar y comprobar el ajuste de la presión, que esto depende de qué tipo de resina o qué tipo de gel coat estemos usando, qué temperatura estemos utilizando, ¿no? Armando, tenemos una Sí, pregunta. sí. Dice, cuando el tiempo de gelado es corto, aproximadamente de 3 a 5 minutos, ¿cada cuándo se recomienda aplicar la siguiente capa? El tiempo de gelado es de 3 a 5 minutos. Sí. Bueno, si el tiempo de gelado es así de corto, entonces ahí hay que tener mucho más cuidado con la aplicación para evitar sobre todo la porosidad. Pues ahí sí, pues yo lo que recomendaría sería que mejor incrementar ese tiempo de gelado un poquito más para dar tiempo a que el aire salga, porque si no le damos que salga, porque aquí además hay una competencia adicional, ¿no? El aire trata de salir, pero si empieza a gelar el material, pues las probabilidades de que salga el aire son menores. Entonces, normalmente mi experiencia es que hay que dejarle un par de minutos, 2, 3 minutos mínimo para que empiece a salir el aire, porque si no, no alcanza a salir. Y si el gel coat empieza a curar muy rápido, y estoy hablando de gel coats que tienen tiempos de gelado de laboratorio nominales del orden de 15 minutos. Entonces, me imagino que este tiempo de gelado es de 5 minutos a nivel de laboratorio, es decir, que se determina en un vasito con 100 gramos a 25 grados centígrados. Entonces, es un gel coat muy reactivo, sumamente reactivo, muy rápido, que pues desde el punto de vista de producción pues es excelente, ¿no? Pero desde el punto de vista para reducir ciertos fenómenos, ciertos problemas como es el de la porosidad, pues no es muy recomendable, ¿no? Armando dice si no hay forma de modificar el gel coat debido al proceso. Me imagino que no pueden modificar ese tiempo. O sea que necesitan, bueno, pues aquí entonces quizá lo más recomendable sería tratar de aplicar una capa un poquito más fina para, para, para que, o sea, darle un minuto a aplicar y en un minuto que salga tratar de que salga el aire y después aplicar el resto del gel coat. No sé cómo lo están aplicando, si es un proceso manual o es un proceso automático, porque hay equipos ya, bueno, hay
Hay algunas empresas, no las he visto aquí, pero en Canadá he visto algunas empresas que aplicaban Gelco ya de manera automatizada. Entonces, no sé, habría que ver en detalle un poco, si nos puede dar un poquito más de información. Pues nada más dijo, ok, gracias. Ok, bueno, pues cualquier cosa. Bueno, entonces les decía, aquí habría que realizar, pues obviamente un disparo de prueba, checar el patrón del abanico, ver que corresponda. Si el tiempo es correcto, verifique los tiempos de gelado, que es lo que es el punto que sigue, porque sí es importante, qué tan rápido me está gelando mi gel coat. Y obviamente antes de empezar a aplicar, lo que se recomienda es que el molde esté totalmente limpio y pues, se puede aprovechar, la misma pistola puede aventar solamente aire y entonces con eso limpiamos o con otra manguera limpiar este, todo la superficie. Y bueno, iniciar obviamente la aplicación, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Otra pregunta? No, ¿no? Bueno, ok. Entonces, normalmente el gel coat pues es como es el de la vista, y de la vista nace el amor para comprar las piezas o para que no nos las rechacen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los defectos que se pueden presentar en gel coat y que generalmente se presentan y pues hay muchos y que dependen de varias causas y vemos y obviamente eh, tiene soluciones, ¿no? Entonces, uno de los defectos es la famosa piel de cocodrilo, que es algo así como cáscara naranja, pero más marcada, son arrugas. Esto es porque el gel coat a veces no alcanza a curar también, o sea, el gel coat que hemos aplicado es un gel coat en este caso, de un tiempo de gelado y de curado mucho más largo. Y entonces cuando echamos nuestra resina, pues lo ataca el estireno, ¿no? Y entonces pues, el problema es que empieza a generar todo este tipo de arrugas. O el siguiente caso es que las películas son muy delgadas y están mal curadas, entonces eso genera toda la piel de cocodrilo, o bien condensación de vapores de sireno sobre el gel coat. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay que incrementar la cantidad de catalizador para que el gel coat cure, ver que no tengamos materiales extraños, checar el espesor del gel coat, esto está relacionado a una película delgada. Hay que ventilar para evitar condensación de estireno en el medio ambiente. Normalmente cuando aplicamos gel coat lo aplicamos dentro de una cámara que está diseñada precisamente para extraer todos los gases o los vapores que se generan en la aspersión del gel coat. Y si el gel coat se hornea, hay que circular el aire para evitar que, para, antes de laminar, ¿no? Para lograr que se cure completamente. Otro fenómeno son las famosas ampollas que se generan y normalmente es una ampolla porque es una burbujita, se hace como una pelotita, una burbujita y luego se rompe. Generalmente esto es porque no hubo una buena distribución del catalizador o goteó el catalizador sobre la película de gel coat y cuando ya hay calor pues, se desprende, ¿no? Entonces hay que evitar sobre todo el goteo en las pistolas, es lo que le decía, secar las brochas, rodillos, cambiar de catalizador si es que el problema es el catalizador, verificar cuáles son las especificaciones del gel coat y para aplicaciones marinas, porque muchas veces estas ampollas se causan por ósmosis, es decir, un proceso de un ataque del agua y la resina. Y entonces lo que recomendamos es que se utilicen gel coat marinos que son del tipo ISO-NPG, o sea, resinas isotálicas con a base de, ¿cómo se llama? Del poliol del NPG, es el que sería lo más recomendable. El caleo normalmente es otro fenómeno que se da
que es por cambio de la coloración o de tono. Y esto se hace, ¿por qué? Porque normalmente tenemos un yelco pues, de mala calidad, la exposición a la UV, a la intemperie, no la resiste, o bien hay ataque químico, hay un exceso de estireno. Entonces, aquí lo que se recomienda es cambiar de proveedor, o bueno, o si es para un medio ambiente bastante agresivo, buscar resinas de tipo isoftálicas o resinas que tienen o resinas o gel coats a base de resinas vinil ester que tienen mayor resistencia química. Las burbujas de aire pues normalmente son superficies, son pequeños cantidades de aire atrapadas entre el gel coat, el molde o entre el gel coat y el laminado. Y esto normalmente es, ¿por qué? Porque aquí es por el proceso ya sea de aspersión de aplicación del gel coat o por también procesos de aspersión cuando aplicamos la resina y la fibra por aspersión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no meter una alta presión, que esa es la causante fundamental de estas burbujas. Otro de los problemas que podemos tener es que estemos usando desmoldantes base silicón o tengamos contaminación, ya sea en nuestras líneas de aire, con agua o con algún otro tipo de contaminante, alguna grasa, algún aceite. Y también otro problema que puede suceder de las burbujas es porque haya una mala humectación del laminado, es decir, cuando se aplica, puede ser que el gel coat esté ya sumamente seco y entonces al estar ya sumamente seco, el problema es que no tiene la misma adherencia que cuando está ligeramente taqui. Entonces ahí lo que se recomienda es generalmente aplicar una capa de resina sobre el gel coat para favorecer la humectación y la laminación. Entonces, para evitar precisamente la contaminación de agua y de solventes, pues hay que tener que todos nuestros rodillos y brochas estén secos, no traigan trazas tampoco normalmente si los limpiamos con acetona o solventes base agua, que no traigan, que estén lo más seco posible, ¿no? El otro problema que suele suceder son las estrelladuras en los gel coats. Hay diferentes tipos de estrelladuras, hay concéntricas, hay de tipos de patas de araña, hay estrelladuras lineales y todas estas estrelladuras generalmente están ocasionadas por golpes al desmoldear, que obviamente se pueden ver favorecidos porque tenga el gel coat un espesor muy grueso o que se desmoldeó o que la pieza se desmolda antes de tiempo o que la resina que tenemos sea muy reactiva y genera eh, una alta energía calorífica, o sea, una alta exotermia, y eso puede modifica la resistencia de los gel coats, perdón, un mal rolado, y obviamente pues también tanto golpes e impactos en el manejo, eso es lo que normalmente es lo que más sucede, pero sucede debido a esto, ¿no? A un exceso de espesores del gel coat o desmoldar antes de curar o que no estamos usando los materiales más adecuados. Entonces, para evitar todo lo de los golpes, lo más recomendable es usar martillos de goma, cuñas de plástico, usar aire a presión para levantarlos. Hay que ver si el molde realmente es fácil, o sea, no tenemos entrampamientos, si no hay que corregir, por ejemplo, los ángulos de salida. Hay que ajustar también el espesor del yelco de entre 16 y 18 milésimas si es que seguimos teniendo estos problemas y permitir que tengamos un mayor tiempo de curado, ¿no? Obviamente checar la exotermia de la resina, que son los problemas que les decía, si hay una exotermia muy alta en el gel coat, el problema es que puede contraerse tanto que puede fisurarse, puede haber pequeñas fracturas que obviamente con cualquier golpecito se hacen más grandes.
los cráteres generalmente son, se presenta, es una especie como que se levanta, no sé si lo alcanzan a ver, es un poquitito más clara la zona esta. Estos cráteres generalmente se deben a impurezas en el Yelkot, o que el Yelkot no curó ahí, quedó un gel de Yelkot, ahí un pedacito de Yelkot, o una posible falla del molde, también puede haber una pequeña protuberancia del molde, o Amando, una sí. pregunta es, ¿qué tipo de desmoldante se recomienda para no provocar burbujas? Bueno, normalmente los tipos de desmoldante más, o sea que no producen burbujas, o sea, que la burbuja no es tanto por el desmoldante, bueno, algunas veces por el desmoldante de base silicón, pero los desmoldantes que son base ceras o semipermanentes o inclusive el PVA no generan, o sea, no tienen una influencia en la generación de burbujas. Gracias, Amanda. Ok. Entonces, estos cráteres, el problema que tenemos es generalmente por alguna cosa, alguna partícula extraña dentro de nuestro sistema, que puede ser una impureza en el Yelkot o una posible falla en el molde. Entonces, lo que hay que verificar es limpiar los equipos de aplicación, filtrar que el Yelkot esté ligeramente, o sea, que haya sido una partícula muy fina de Yelkot, que haya quedado y que ya no se integró dentro del Yelkot. Y entonces por eso que, aunque aquí se recomienda filtrar el Yelkot en tela de seda, pues lo importante, si se acuerdan, el primer punto era verificar la caducidad del material, ¿no? Normalmente cuando empieza, después de cierto tiempo, tanto las resinas como los Yelkots empiezan a generarse este, geles en las paredes, y esos geles pues nos pueden provocar problemas, ¿no? Hay que cuidar, pues obviamente, el área en donde estamos aplicando, que no haya polvos extraños, etcétera, ¿no? La delaminación, más o menos ya les había platicado, el problema del delaminado es que el Yelkot cura tan rápidamente que se llega a separar del molde, o sea, es decir, cuando vamos a aplicarle la resina y la fibra, la pieza se nos viene, o sea, se despega parcial o totalmente a veces del molde. ¿Y esto a qué se debe? A que la resina o sea, se puede haber desprendido por varias razones, porque el Yelkot empezó a escurrir debido a una baja tixotropía o no traía tixotropía, o curó tan rápidamente que el problema es que se encoge, y al encoger se desprende, y entonces es una resina que puede haber sido, que puede ser que sea muy reactiva, o que la hayamos catalizado inadecuadamente, o el otro problema es un gel con mal curado, o que haya humedad en el medio ambiente, es otro de los problemas que puede haber antes de laminar, y la contaminación del desmoldante. O sea, el desmoldante también puede estar contaminado. Eh, es poco frecuente, pero pudiera existir la posibilidad, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es, pues hay que ver que el yelco tenga la tixotropía y la viscosidad. Por eso es uno de los primeros puntos que tenemos que verificar cuando recibimos nuestro yelco, que esté dentro de un cierto rango de viscosidad y tixotropía. Eh, eh, Obviamente es ajustar el catalizador, y por otro lado, hay que utilizar muchas veces el desprendimiento. Se empieza a notar cuando no se logra el buen rolado entre el gelcoat y el laminado, porque nos encontramos en una zona curva, es decir, a lo mejor en una esquina del molde. Entonces, si la esquina es muy cerrada, pues muchas veces, pues aunque seamos un rodillo lo más de diámetro más fino posible, no alcanzamos a hacer contacto con la mera esquina entre
el gel coat y la resina y la fibra. Entonces, en esos puntos, o hacemos dos cosas, o cambiamos el radio de esa esquina en el molde, que es mucho más latoso, o bien en esas esquinas aplicamos una pasta, o ponemos también, se puede poner, es hilo robin humectado con resina, que, que puede quedar para rellenar precisamente esas esquinas que son sumamente difíciles. El otro fenómeno que tenemos es que se puede observar o falla es que muchas veces en el gel coat se alcanza a ver la fibra. Entonces, esta fibra que pues, o sea, tanto puede ser colchoneta o petatillo, se debe a que el gel coat, por un lado puede ser un gel coat muy delgado, que puede ser un gel coat muy translúcido, o un gel coat que no le dimos el tiempo suficiente para curar, y al aplicar la fibra, la colchoneta o el petatillo, pues esto se marca fácilmente. Entonces, aquí lo que tenemos que asegurarnos es que tengamos el gel coat, el espesor adecuado, que lo hayamos dejado curar con el tiempo adecuado, es decir, hay que y por otro lado también puede ser que la resina del laminado pueda generar una alta energía, o sea, una alta energía de curado, o sea, una alta exotermia. Eso recuerden que lo que genera es una contracción, y lo que se contrae es la resina, pero la fibra no se contrae, y entonces la fibra se marca. Eso es lo que nos da la marca. Entonces, pues hay que tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Para evitarlos. Realmente el ojo de pescado, este es un fenómeno que se da usualmente cuando usamos brochas, que no se definen por una mala aplicación de la brocha, o sea, el gel coat. O también puede ser que el gel coat no moje al molde. ¿Y por qué no moja el molde? Porque a lo mejor en esa zona tenemos el desmoldante mal aplicado, o sea, normalmente no, o en esa zona no se pulió el desmoldante, y entonces el gel coat no alcanza a mojar. Entonces, o podemos tener moldes con suciedad o contaminación con otros materiales. Entonces, o sea, si lo ven en términos generales, muchos de estos problemas que tenemos la limpieza es fundamental, o sea, hay que evitar tener agentes extraños al proceso. Hay que manejar inclusive los moldes con guantes, no ponerle las manos, porque la mano tiene siempre grasa, y esa grasa puede funcionar como un desmoldante y evitar que el gel coat moje en esa zona. Limpiar, si lo ven, es limpiar, o sea, quitar todos los materiales que no participan en la reacción. El escurrimiento, si lo ven aquí, este es un caso típico cuando se aplica en una pared vertical, empieza a escurrir el gel coat, y este escurrimiento generalmente es porque el gel coat tiene muy baja tixotropía. Por lo general, mientras mayor tixotropía tiene, el gel coat por lo general tiene mayor viscosidad. Entonces, aquí puede ser una de las causas. Otra causa es que también, obviamente, si le aplicamos una cantidad mucho mayor de gel coat, o sea, nos pasamos de la cantidad que se debe aplicar para lograr las 20 milésimas, y aplicamos mucho más, obviamente, pues también va a haber un exceso del gel coat, o que estamos sprayando a alta presión, es lo que les digo. Si aplicamos a alta presión, el gel coat pega y rebota, ¿no? Y trata de salir, o los ángulos a los que aplicamos, si aplicamos con un ángulo, no aplicamos en posiciones verticales, aplicamos en posiciones de menores a 90 grados, lo que hacemos es en algunas zonas empujar más el gel coat, porque metemos más presión en esos puntos. Y el otro problema es mover el molde antes de que empiece a curar, ¿no? O sea, antes de que
empieza a gelar, estarlo empezando a mover, pues es un problema porque ahí es como que tratar de sacudir la pintura que aplicamos, ¿no? Entonces, otro problema que se tiene, que se da en los gel coats, aunque en realidad no es tanto el gel coat, sino es en la parte de abajo, es que encontramos zonas blandas o huecas, y esto es, ¿por qué? Pues porque cuando moldeamos o aplicamos la siguiente capa, que es la de resina con fibra de vidrio, pues no hicimos un buen rolado, no hay contacto, nos quedan huecos grandes, o sea, no es burbuja, sino ya huecos grandes, o nos quedan a veces zonas eh, de, de laminado donde no existe resina, o sea, la fibra está suelta, no la humectamos correctamente, y entonces pues, eso nos provoca este tipo de fallas. Esta no es un problema del yelco propiamente, pero se manifiesta en el yelco porque ponemos el dedo y ¡pum! Y se hace el agujero, ¿no? Esta viruela negra es un problema más bien de tipo químico que se da en los gel coats, entonces aquí es muy importante cuando uno compra un gel coat, pues, explicar para qué va a ser usado el gel coat, en dónde, cuál va a ser el producto que va a estar en contacto con el gel coat. Normalmente esta viruela negra se da en las albercas, en las tinas, por las reacciones químicas de los hipocloritos de sodio que se utilizan para eh, pues acabar con los gérmenes y hongos, ¿no? Entonces son reacciones de tipo químicas por ósmosis, y aquí lo que se recomienda es cambiar obviamente el tipo de gel coat a gel coat de mayor resistencia química, pueden ser gel coats vinilester, epóxicos inclusive, o tipo isoftálico tipo NPG, ¿no? Que es el famoso neopentil glicol. Los gel coats translúcidos, pues obviamente aquí puede ser un problema de formulación del gel coat, o sea, los gel coats o el pigmento que se utiliza no es solamente el color, sino también debe tener un material que precisamente hace que el pigmento deje de ser translúcido, o sea, que sea opaco, y ese material que se utiliza es el dióxido de titanio. Y dióxido de titanio, en este mundo hay muchas calidades, entonces hay que asegurarnos que el dióxido de titanio que se esté utilizando sea realmente un dióxido de titanio de alta calidad, que es el rutilio, que es el que normalmente se maneja, ¿no? Pues, porque hay otros que inclusive hay unos dióxidos de titanio que son medio amarillentos y no tienen la misma capacidad de opacamiento. Entonces, también obviamente puede ser que no solamente se deba a la calidad del pigmento, sino también a que la película sea muy delgada o los espesores irregulares, y también que haya habido problemas de escurrimiento, o sea, por problemas, o sea, que esta espesor irregular o películas delgadas se dé porque se escurre el material, ¿no? Entonces, pues hay que controlar el espesor, checar las propiedades de cubriente de los pigmentos, y obviamente aquí es mezclar adecuadamente los pigmentos y las resinas. El problema que se tiene es que el mezclado debe ser un mezclado bastante controlado, porque si se mezcla a muy baja velocidad, pues no se integran. Pero si se sobrepasan las velocidades de mezclado, el problema es que empieza a haber dispersiones. Entonces, si recuerdan que una de las características de este proceso de gel coat al principio es solamente mezclar, o sea, para tratar de homogenizar nuestro gel coat, es decir, que nuestros pigmentos, los aditivos tixotrópicos, los catalizadores que traen, los promotores que ya trae, los aditivos UV, etcétera, todo lo que traiga, se uniformice y tengamos un gel coat homogéneo, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. La cáscara naranja también es una aplicación no homogénea de gel coat, es decir, y aquí puede ser por un exceso de distancia entre el molde y la pistola. Hay zonas donde va a caer y hay zonas donde no va a caer suficiente material, o un exceso de presión o alta viscosidad. Entonces aquí la distancia que se recomienda, como les decía, es de entre 40 y 60 centímetros, son las distancias
usuales, disminuir la presión al máximo posible, checar la viscosidad y obviamente pues, hay que verificar que nuestro abanico sea el correcto, ¿no? Hay manchas, o sea, muchas veces se pueden precisar manchas de diferente color o tono. Estos pueden ser por presencia de grasas o de silicones. Eh, si se trata a veces de algunos procesos que se realizan a alta temperatura, pues puede ser también porque los pigmentos modifican su color con la exotermia del curado, se modifica el color y entonces podríamos tener también ese tipo de problemas. Moteado o diferencias de tono, pues puede ser por separación de pigmentos o la mala dispersión o contaminación, y también les digo, puede ser también por alta exotermia a veces de las resinas o de los gel coats y la mala calidad, o sea, o no, la mala calidad del pigmento que se utiliza. La porosidad, pues es lo que hablamos, que son así como pequeños alfileres que se notan, que son muy difíciles de quitar. Generalmente es uno de los mayores problemas en los gel coats, es un problema que tenemos que vivir con él. Y normalmente pues es el aire atrapado durante la aplicación o a veces disolventes en el catalizador o desmoldantes con silicón o desmoldante mal abrillantado, o sea, no lo pulimos. Necesitamos aquí las soluciones es ajustar el equipo a la menor presión posible, ajustar el espesor de la película y aplicar en 3 pasadas, checar los desmoldantes, abrillantar las superficies, etcétera. Estos son los puntos que los hemos estado repitiendo en todo el proceso y que es para evitar precisamente todos estos tipos de fenómenos. La separación del molde, el gel coat se desprende antes de aplicar el laminado de la fibra de vidrio. Normalmente es por un exceso de catalización, películas gruesas o no uniformes. Mientras más gruesa es la película, la reacción es más rápida. Entonces, la exotermia es mayor, se puede desprender. Que el gel coat sea muy reactivo o que tengamos un exceso de estireno o que tengamos el molde esté más caliente o de lo usual, o sea, de la temperatura usual, y entonces eso provoca que la reacción sea más rápida y al ser más rápida, mientras más rápida es la reacción, el encogimiento es más violento y obviamente el desprendimiento, o sea, esto implica que se separan el yelco del molde, ¿no? Entonces hay que ajustar catalizadores, checar espesores, checar la exotermia del yelco, por eso es un problema muy importante, la exotermia. Aplicar siempre esto en áreas sombreadas para evitar que el, el molde esté sobreexpuesto al calor y no permitir que haya mucho tiempo entre el curado del gel coat y la primera capa de laminado. Hay muchas gentes en muchas empresas que dejan aplican la última pieza le aplican gel coat al final del turno y ese lo dejan hasta el día siguiente y dependiendo a veces de las condiciones ambientales, muchas veces cuando llegan, la pieza está separada, entonces no es que se vea que se cayó, ¿no? Pero ya cuando uno lo toca se ve que ya no está tocando contra el molde, o sea, ya está separado del molde el gel coat. Entonces ahí pues hay que botar el gel coat y volver a aplicar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y finalmente el punto más importante, lo dejé al final para que nos quede más, lo tengamos más fresco, es tener los criterios de seguridad e higiene en el manejo de esta aplicación, que es el gel coat. Recuerden que el gel coat, el catalizador y las resinas, todos son materiales riesgosos. En general, todos los productos químicos que utilicemos son materiales que tienen cierto riesgo. Conociendo los riesgos y sabiéndolos manejar, podemos minimizar ese riesgo prácticamente a cero. Entonces, pero si no lo sabemos hacer, pues podemos tener problemas tanto de toxicidad, de fuego y de derrames. Aquí es muy importante, igual que para cualquier otro producto, siempre tener
a la mano las hojas de seguridad y revisarlas para ver cuáles pueden ser la problemática y cuáles serían las recomendaciones en caso de tener algún problema y sobre todo conocer pues cuál es el riesgo de cada uno de ellos, ¿no? Que podemos tener los riesgos potenciales. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener por intoxicación? Pues muchas veces inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. La inhalación aquí, el problema, recuerden que cuando estamos aplicando estos materiales, sobre todo por aspersión o inclusive así a un broche, con brocha, tenemos una gran cantidad de estireno que empieza a evaporarse, o sea que queda en el medio ambiente, y esa inhalación del estireno pues, puede causar daños. Entonces por eso es recomendable utilizar al menos cubrebocas o utilizar sistemas de protección con carbón activado. Tenemos problemas obviamente de ingestión si llegamos a tomar por casualidad algo de estos materiales, pues, es un problema importante. Y el otro es absorción a través de la piel. Aunque la piel es bastante repelente a muchos productos, estos materiales recuerden que son solventes orgánicos y tienen la característica de solventes orgánicos de disolver grasas, entonces pueden empezar a disolver las grasas de la piel y entonces hacer una penetración. Muchas veces para muchas gentes esto provoca inmediatamente pues les puede provocar comezón, les puede provocar que la piel se les ponga roja, entonces hay una reacción dependiendo del tipo de piel que se tenga, ¿no? Entonces, las regulaciones es que las emisiones de estireno se tienen que controlar. En general, no aquí, en Estados Unidos hay regulaciones, por ejemplo, en ambiente no se permiten que tengamos medios ambientes, o sea, una concentración de estireno en el medio ambiente de más de 50 partes por millón. Y si la tenemos por debajo de ese valor, pues se permite que trabajen los operadores usando obviamente mascarillas, pero si aumenta a valores de más de 100 partes por millón, la exposición que permiten es de no más de 15 minutos. Otras recomendaciones que se tienen es, obviamente, usar siempre las mascarillas, lavarse las manos, y utilizar ropa adecuada y utilizar guantes. Estas son las recomendaciones y lentes de protección. Hay que procurar, obviamente, estar expuestos a concentraciones tan altas. Aquí, desafortunadamente, en México no tenemos todavía esa regulación, pero pues ahí se los pongo para que lo vayamos viendo cómo podemos ir solucionando ese problema, porque sí es un problema importante. El otro material que utilizamos son los catalizadores. Los catalizadores, que en realidad son iniciadores, el peróxido de metiletilcetona y todos los demás peróxidos que se utilizan, son materiales sumamente reactivos o son muy oxidantes. Se prenden fácilmente, son explosivos y obviamente, pues por ser tan oxidantes, causan irritación en la piel, y en los ojos, ¿no? Si, por ejemplo, el agua oxigenada, que les digo, es la prima menor de estos iniciadores, hace que el pelo se ponga de color güero, pues imagínense lo que harán estos, ¿no? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con los catalizadores, siempre tenerlos cerrados, no tener los iniciadores junto con los promotores, o sea, es un riesgo no tenerlo tampoco cerca de las resinas ni de los gel coats. Hay que mantenerlos cerrados y sobre todo hay que mantenerlos a la menor temperatura posible. En el caso del peróxido de metiletilcetona, es la temperatura de almacenamiento recomendable es que esté por debajo de los 20 grados centígrados para evitar que en un momento dado sea explosivo. Entonces, no los dejen nunca expuestos al rayo del sol.
Y para esto pues hay que utilizar pues, igual cuando manejamos los iniciadores, todos estos materiales, usar todo el equipo de seguridad personal como son los lentes, guantes, la ropa adecuada, este, y además no mezclar catalizadores o iniciadores con otros iniciadores. No es recomendable, al menos de que, bueno, ya se tenga un antecedente. En muchos de hay algunos casos, por ejemplo, en la industria de la pultrusión, ahí se mezclan generalmente dos o tres iniciadores se mezclan, que se hacen de una manera controlada y sobre todo hay que evitar eh, el contacto en metales, porque como es tan oxidante reacciona muy rápidamente con el metal y puede producir una reacción química de alta exotermia e inclusive producir que se prenda y uh, una llama, ¿no? Entonces, por eso antes en la industria del plástico reforzado, mucha gente utilizaba las corcholatitas para medir la cantidad de catalizador que se agregaba a las resinas. Esto pues ya lo hemos tratado de quitar de todas las empresas y utilizar ahora los dosificadores de catalizador, ¿no? Hay que, eh, hay que evitar derrames. Si hay algún derrame, pues hay que lavar con mucha agua. Con el agua, con una gran cantidad de agua, el, el iniciador se disocia y pierde ya su poder como iniciador y entonces ya deja de ser peligroso. El, Amando, sí, de una pregunta, dice, si se llega a manchar la ropa con gel coat, gel coat. de gel coat o resina, ¿puede lavarse en casa? No, bueno, ya depende de la mancha. Normalmente si se le mancha a uno, si se le llega a caer algo, inmediatamente lo que mejor es con tantita acetona tratar de limpiarlo. El peligro puede ser que también despinte a la tela. Muchas veces llega a despintar la tela, pero si ya el gel coat y la resina curó, pues la única solución que queda son las tijeras. Hay que recortar el pedazo porque ya no se le quita la mancha. Gracias, Amando. Sí, no, ya no se quita. Entonces, normalmente, pues antes, aquí igual que en todas las industrias, lo que es importante es tener las manos antes de ingerir cualquier alimento ya está, o haber salido de la planta. Hay que lavarse las manos, los brazos, etcétera, para evitar este, llevarnos fibra o restos de monómero de resina en las manos, etcétera, ¿no? Entonces hay que llevar. Entonces, con esto, terminamos este capítulo um, de moldeo por Yelcot. Y pues, si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Aquí tenemos una, dice, ¿por qué debe ser una concentración de 50 partes por millón para considerarse peligroso el gel coat? Mire, hay una institución que es el OSHA en Estados Unidos, que es la Organización para la Salud en el trabajo, es el OSHA, y hace una serie de estudios en todas las industrias y determina cuáles son los riesgos laborales desde el punto de vista de salud. Y lo que ha determinado para la industria del plástico reforzado es que concentraciones arriba de 50 partes por millón de estireno en el medio ambiente pueden ser perjudiciales para la salud del ser humano. De hecho, el estireno está considerado como cancerígeno. Entonces, por eso hay que tratar de evitar estar en contacto con los vapores de estireno. Y por eso se recomienda el uso de mascarillas. Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. Eh, todas estas recomendaciones y la guía de problemas y soluciones, ¿es aplicable también al Yelko Tooling o ese es un tema aparte?
Ah, no, sí, también es aplicable. Sí, es igual. De hecho, la diferencia entre el gel coat tooling y el gel coat normalmente es uno porque el gel coat tooling es generalmente es una resina de mayor desempeño térmico. Aquí podemos hacer yelcos de resinas ortotálicas, isotálicas, ¿no? Pero los yelco tooling deben ser de resinas isotálicas o de vinil éster en adelante, de preferencia. O sea, una resina vinil éster. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque cuando nosotros hacemos un laminado, las temperaturas del laminado, ahora lo estuve midiendo, en 3 milímetros de espesor, no lo van a creer, pero en 3 milímetros de espesor, dependiendo de la resina que se utilice, se alcanzaron temperaturas entre 60 y 100 grados centígrados en un laminado de 3 milímetros de espesor. Eso es lo estuve midiendo la semana pasada. Entonces, esa alta temperatura, pues lo que va a hacer es, ¿quién lo va a absorber? Lo absorbe el molde. Y entonces el molde debe tener una alta resistencia al calor. Entonces, el gel coat que se utilice pues debe tener un HDT mayor a los 100 grados centígrados y los únicos que lo aguantan pues, son una resina, ya sea isotálica o una resina vinilester. Entonces, pues, esa es la razón. Y el otro es el espesor del gel coat de los gel coat tooling, si es mayor. Ahí el gel coat tooling normalmente lo aplicamos del orden de las 32 milésimas de pulgada. Mientras que en este lo aplicamos en 20 milésimas de pulgada. 20 milésimas de pulgada. La razón en el gel coat tooling es para que nos dé una mayor durabilidad. Inclusive en el gel coat tooling, lo que yo recomiendo es aplicar primero un gel coat tooling transparente, una capa, y después aplicamos el gel coat tooling con color. Y cuando se nos empieza a desgastar, pues llegamos al color. Entonces es nuestra indicación de, resánale. Y es mucho más fácil de identificar. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es la razón. O sea, hay muchos detallitos, ¿no? Entonces, y todos los días aprendes un detalle nuevo en la planta, ¿no? Ay, ahora, ¿por qué pasó así? Sí, ahorita es impresionante, o sea, hay muchos detalles. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, Uriel? Sí, al inicio de esta sesión Sí, mencionaba los factores que influyen en una buena pieza o en una mala pieza. sí. Uno de esos factores es un buen yield code, obviamente, un producto de calidad. Digamos, qué porcentaje de todos estos factores eh, es el tener un buen gel code? O cómo yo le puedo decir a mi cliente, Hijo, pues, tú con un buen gel code vas a ahorrarte el X% de problemas. bueno, es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Mira, obviamente la materia prima es fundamental, ¿no? Y generalmente, o sea, ya por experiencia, yo en cualquier planta que he estado, siempre lo primero que dicen, ¡ay, es el Jetco! ¡Ah, es la resina! ¡Es de pinche fibra! Entonces llamamos inmediatamente al proveedor, ¿no? Llega el proveedor y nos demuestra que estamos dentro de especificaciones. ¿Por qué? Pues porque en la planta no tenemos el equipo para medir lo que tú quieras. Entonces, sí, entonces no es el material. No solamente en esta industria, sino en todas las industrias, por ejemplo, yo he trabajado en la industria metalmecánica, en la de termoplásticos, y siempre decimos, lo primero es pero el 95% de nuestros problemas está dentro de nuestra aplicación. O sea, que digamos que el 5% depende del hielo, o sea, las probabilidades de falla de un problema, o sea, tener un problema, un 5% estoy casi seguro que va a ser, o la probabilidad de un 5% es que sea el material. Normalmente los materiales, por lo general, no salen buenos, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestros problemas? Chin, si lo vemos, no sé si alcanza, está en la pantalla, si lo ves ahorita. Sí, se ve. El problema sería, ok, mi temperatura ambiente la estoy controlando, el medio ambiente lo controlo, puta.
Eso es muy difícil, ¿no? En muchos lugares es muy difícil controlar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿sabe la gente cómo voy a aplicarlo? Es este punto, mira, yo creo que en cualquier empresa, en cualquier lugar, en la casa misma, en la universidad misma, el factor número uno que controla todo es la gente, es la persona, es la mano de obra. Entonces, si sabemos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, tenemos yo creo que resuelto el 90% de los problemas. Entonces, mi problema principal es esto, capacitación. O sea, si conocemos, ya sabemos, ya tenemos muy buen camino recorrido. O sea, si la gente sabe cómo aplicar, por qué lo va a aplicar así, etcétera, ya resolvimos una gran parte. La otra, ok, pues a veces el equipo llega a fallar. Siempre, siempre. Ya se fregó uno de los, ¿cómo se llama? Estos sellos, ¿no? Ya un sello ya está bailando, ya hay que cambiarlo, ¿no? Háblale al buen Rafa para que lo venga a cambiar, ¿no? Pero la mano de obra controla la aplicación, mide, ¿sí? A lo mejor el medio ambiente no lo controla, ¿no? Pero si lo ves, pues es, o sea, yo creo que el factor más crítico es este, mano de obra. Y en todo, o sea, en todo. En todos los procesos, yo lo que veo, al menos que estén súper automatizados, y aún, aunque esté súper automatizado, si el que lo maneja no sabe, ya bailó, ya bailó. O sea, es la gente, es la mano de obra. O sea, de los factores, de hecho, creo que estaba un poquito acá. ¿Qué es esto, no? Mano de obra. Es el factor número uno para mí de todo, o sea, el problema principal. No está no está en el producto, no está en el equipo, es la gente. Y eso es la capacitación, ¿no? Es el empezar a entender todo esto, ¿no? Y obviamente esto nos va llevando a otras cosas y otras cosas. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Algo que no estén de acuerdo, algo que no haya quedado claro. Sí, sobre todo lo importante es que no. Si están todos de acuerdo con eso. Déjenme ver por qué esta, iba no. Ah, es que aquí, déjenme ver esta diapositiva, por qué no tenía. Que me acuerdo que tenía una que tenía varias cosas. Ah, esta es, por ejemplo, la aplicación del Gelcot. A ver si. Ok, la canción. Esta se supone que era una aplicación, a ver si se ve. Ahí está con la pistola Uriel. Mira la pistola pequeña, la pistola de gravedad. Si lo ven la cantidad que cae, o sea, cómo se abre mucho el abanico, ¿no? Se ve muy pobre. En toda esta zona se abrió mucho el abanico. Entonces tiene que estar ajustando ahí la presión del aire de asistencia. Y este es una aplicación, creo que manual, si no mal recuerdo. Ahí ya tienen la cantidad controlada. Esa es la manera correcta de agregar el catalizador en tanto los dosificadores. Ya viene aquí el mezclado, ¿no? O sea, el mezclado debe ser lo suficientemente bueno para lograr un curado homogéneo. Pero lo que hace pues, es cada quien mata las pulgas como quiere.
Si ven, pues ahí va aplicando gradualmente en las esquinas. Se le faltó, sale. Ya nomás una vez así, pues es bueno, perdón, alguna pregunta? Bueno, Perla, ¿Sí, Amando? ¿alguna pregunta adicional? Parece que ya no. ¿No?